Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios correspondientes al bloque 3 de ondas del examen de la EBAU de Física en la convocatoria de junio de 2024 en Cantabria. El primero de estos ejercicios era el número 5, que nos decía: una onda armónica transversal viaja por una cuerda hacia la parte negativa del eje X. Dos elementos de la cuerda A y B, ubicados en posiciones XA igual a 0 y XB igual a 0,6, respectivamente, oscilan en fase y cortan al eje X cada 0,06 segundos. Ningún otro elemento entre A y B oscila en fase con ellos. Inicialmente estos dos puntos tienen una elongación de 0,005 metros positiva y velocidad nula. Lo primero que nos piden es la expresión matemática de la onda. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escribir la expresión matemática de una onda armónica para ver qué parámetros necesitamos y cómo obtenemos cada uno de ellos. Como sabéis, la elongación de una onda transversal en función de la X, la posición y el tiempo puede expresarse con esta ecuación de aquí o con una que también es totalmente válida, que dependa del coseno en vez del seno, ¿vale? Entonces lo que tenemos que obtener es la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda y la fase inicial. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a sacar? La amplitud. Fijaros, nos dicen que los dos puntos A y B que distan 0,6 metros oscilan en fase y cortan al eje cada 0,06 segundos y ningún otro elemento entre A y B oscila en fase con ellos. Eso quiere decir que A y B, si oscilan en fase, quiere decir, y ningún otro elemento intermedio lo hace, que la distancia entre ellos se corresponde con una longitud de onda. Por tanto, lambda podemos decir que es de 0,6 metros. Como sabéis, el número de onda es 2pi dividido de lambda. Por tanto, el número de onda es 2pi entre 0,6, lo cual nos da 10 pi tercios en unidades de radianes por metro o metros a la menos 1. ¿Qué más nos dice el enunciado? El enunciado también nos dice que estos dos puntos que oscilan en fase cortan al eje cada 0,06 segundos. En una oscilación completa, un punto corta el eje dos veces. Entonces, 0,06 segundos va a ser la mitad del periodo. Esto es 0,12 segundos. Entonces, si ese es el valor del periodo, ¿cuál es la pulsación? Frecuencia angular. Pues 2pi dividido del periodo. 2pi dividido de 0,12. Lo que nos da 50 pi tercios en unidades de radianes por segundo. Vale, entonces, nos falta la amplitud. El enunciado también nos dice que inicialmente los puntos van a tener una elongación de más 0,005. Bueno, ese valor de ahí va a ser la amplitud de la onda, 0,005 metros. Por tanto, ya conocemos prácticamente todo de esta ecuación de la onda transversal. La amplitud 0,05 metros, el seno de la frecuencia angular 50 pi tercios por el tiempo, y nos habían dicho que se mueve hacia la parte negativa del eje X. Eso quiere decir que aquí hay que poner un signo más. Recordad que cuando es hacia la parte negativa es más y cuando es hacia la parte positiva es menos. La K hemos dicho que es 10 pi tercios por X y nos falta sacar el valor de phi sub 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser obtener la expresión de la velocidad, que además la vamos a utilizar luego porque nos la piden en otro apartado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obtener la velocidad? Bueno, pues derivando la posición, la elongación respecto del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada de seno es coseno, entonces esto es 0,005 por la derivada de lo de dentro respecto del tiempo es 50 pi tercios por el coseno de 50 pi t entre 3 más 10 pi x entre 3 y más phi sub 0. Si sustituimos en el instante inicial y en el punto de x igual a 0, que es el punto A, por ejemplo, nos tiene que dar una velocidad nula. Por tanto, nos queda que 0 es igual a 0,005 por 50 pi tercios por el coseno de phi sub 0. Porque hemos metido en el tiempo un 0 y en la x un 0. Entonces, ¿a qué llegamos? Como esto no puede valer 0, llegamos a que 0 tiene que ser lo mismo que el coseno de phi sub 0, ¿vale? El primer ángulo que tiene coseno 0 es pi medios, y luego si damos medias vueltas completas, o sea, pi medios más k por pi, que son medias vueltas completas, eso nos vuelve a poner una posición de coseno igual a 0, ¿vale? Yo voy a considerar el valor de pi medios. Recordad que siempre hay que poner las unidades, pi medios radianes.
Por tanto, con toda esta información llegamos a que la ecuación de la onda transversal es la amplitud por el seno de omega t más, porque va hacia el eje x negativo, y añadimos más pi medios. Y esto va en unidades del sistema internacional, que son metros y segundos. Metros en la x y segundos en la t. Y con esto ya hemos resuelto el apartado A, que vale 1 punto. No os olvidéis de poner todas las unidades. En el apartado B nos piden la velocidad de propagación de la onda. Ya sabéis que hay varias fórmulas, todas ellas análogas y correctas para sacar la velocidad de propagación, y una es dividir la longitud de onda entre el periodo. Como ya sabéis, la longitud de onda era 0,6 metros y el periodo 0,12 segundos, por tanto nos queda que la velocidad de propagación es 5 metros por segundo. Y por esto nos daban 0,75 puntos. Por último, en el apartado C, por otros 0,75 puntos, nos pedían que determinemos la velocidad transversal de un punto situado a 0,3 metros en función del tiempo. En la expresión anterior hemos calculado la derivada de la elongación respecto del tiempo, que nos da la velocidad. Vamos a sustituir ahora los distintos parámetros que ya conocemos. Vamos a sustituir ahora la fase inicial, que ya la conocemos. Y entonces la expresión matemática de la velocidad nos queda pi doceavos por el coseno de 50 pi t tercios más 10 pi x tercios y más pi medios en metros por segundo. Como me están pidiendo la velocidad transversal de un punto situado en x igual a 0,3, lo que vamos a hacer es sustituir 0,3 metros en la x y dejar el tiempo genérico. Entonces lo que nos va a quedar va a ser 50 pi t tercios más 10 pi tercios por 0,3 más pi medios. Entonces, esto podemos agruparlo. Ya que esto nos va a dar pi, y pi más pi medios es 3 pi medios. Así que llegaremos a pi doceavos por el coseno de 50 pi tercios más 3 pi medios en metros por segundo. Y con esto finalizamos el ejercicio 5 del examen. Veamos ahora lo que nos dice el ejercicio 6, que es un ejercicio de sonido. Nos dice que un observador se encuentra a 10 metros de distancia de un altavoz que tiene una potencia de 200 vatios. Y lo primero que me piden es que calcule la intensidad sonora en ese punto. En el primer apartado nos piden la intensidad sonora en ese punto. Bueno, si recordáis, la potencia va a ser igual a la intensidad sonora multiplicada por la superficie. Si consideramos un foco del sonido puntual, la superficie en la que se propagan las ondas del sonido son superficies esféricas de radio r. Por tanto, la superficie es 4pi r cuadrado. De modo que si lo que queremos es despejar la intensidad, tendremos que dividir la potencia entre la superficie, que es igual a la potencia entre 4pi por la distancia, en este caso vamos a llamar la distancia 1 al cuadrado. Sustituyendo nos quedan 200 vatios entre 4pi por 10 al cuadrado metros cuadrados. Nos da un resultado de 0,1592 vatios metro cuadrado. Y con esto habríamos resuelto el apartado A. En el apartado B nos dice que a qué distancia del altavoz debe situarse el observador para que el nivel de intensidad sonora sea de 80 decibelios. Para ello vamos a utilizar esta fórmula en la que el nivel de intensidad sonoro es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad en el punto que vamos a llamar 2 dividido de la intensidad umbral. Entonces, si nos están diciendo que estos son 80 decibelios, tenemos 80 igual a 10 por el logaritmo de la intensidad 2 que se desconoce, y la intensidad umbral es un dato, que es 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. Entonces, ¿cómo despejamos esto? El 10 pasa a dividir y nos queda que 8 es igual al logaritmo de la intensidad que desconocemos entre 10 a la menos 12. Para eliminar este logaritmo ponemos 10 elevado a la 8 en el otro término y nos queda i2 entre 10 a la menos 12. Y ahora lo que hacemos es pasar el 10 a la menos 12 a multiplicar. Por tanto nos quedará 10 a la 8 por 10 a la menos 12, que es 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado. Entonces, un nivel de intensidad sonoro de 80 decibelios se corresponde con 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado. ¿Dónde esa fuente de potencia de 200 vatios va a producir esa intensidad? ¿A qué distancia? Bueno, pues vamos a sustituir en la expresión. Nosotros lo que tenemos es que 200 vatios, que es la potencia, es igual a la intensidad, que es 10 a la menos 4, por 4pi por la distancia 2 al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer
es despejar la distancia 2, que es lo que nos piden. Entonces, la distancia 2 va a ser 200 dividido de 10 a la menos 4 por 4pi y raíz cuadrada. Si hacemos esto nos va a quedar 399,99, o sea, aproximadamente 400 metros. Por esto nos darán 0,75 puntos. Por último, en el apartado C, lo que nos piden es el factor por el que debe disminuirse la potencia del altavoz para que a 10 metros de distancia, que era la distancia 1, el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 80 decibelios. Entonces, nosotros lo que sabemos es que la potencia que debería tener el altavoz es igual a la intensidad por la superficie. Entonces, si queremos tener 80 decibelios de nivel de intensidad sonora, ya hemos dicho que eso se corresponde con 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado de intensidad. Entonces, lo que hacemos es multiplicar eso por la superficie que tendríamos a los 10 metros, que es donde quieren que percibamos esa intensidad, que es 4pi por 10 al cuadrado. Si esto lo hacemos, nos queda 0,1257 vatios. Por tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que la potencia inicial, que hemos dicho que era de 200 vatios, debería ser, en vez de esta, la que tenemos aquí, de 0,1257. Entonces, ¿cuántas veces es superior la potencia que tenemos con respecto a la potencia que deberíamos tener para percibir de esta forma el sonido? Bueno, pues tenemos 200 vatios y tenemos 0,1257 vatios, que es la que deberíamos tener para percibir a 10 metros los 80 decibelios. Esto nos queda en 1591,1, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la potencia inicial de 200 vatios es 1591,1 veces la potencia que deberíamos tener para poder percibir con un nivel de intensidad de 80 decibelios ese sonido producido a una distancia de 10 metros. Y con esto hemos resuelto los ejercicios correspondientes al bloque 3 del examen. Nos vemos en el próximo vídeo.